inglés también tuvo que venir a ayudarnos en esta mañana. Y damos gracias a Dios por el hermano Josué. Y creo que hay algo aquí con el pegue de este micrófono que no está. There's something with. Vamos a ver. Puede ser la mejor amiga de uno y puede ser la peor enemiga. Y algunas de las cosas que normalmente está prendido, algunas de las cosas, si le podemos, can we up the volume a little bit so I don't have to talk too loud? No, okay. Muy bien, una disculpa. Vamos a tratar de mejorar esto del sonido en estos días. Aspiramos a ser una iglesia. Hemos estado en una serie que le hemos llamado Sé la Iglesia por 6 semanas. Esta es nuestra 6ª semana, de hecho. Y aspiramos al amor como iglesia. Somos la iglesia. Y una de las cosas, no sé si ustedes lo sienten en su corazón, pero yo sí. Cuando cantamos canciones como esta que estábamos entonando en este último momento, es maravilloso reunirse para celebrar a Jesús como iglesia. Cada domingo es una celebración. Yo sé que hay unas iglesias que cuando se reúnen parece que fuera un funeral, pero realmente es una celebración que debemos de nosotros de tener. Creo que voy a cambiar de micrófono. Gracias. Is this one working? Yeah, this one's working. Muy bien. ¿Sí se escucha ahí todo? Can we up the volume on this one, Daniel? Yeah, okay, good. Pero muchas veces les estaba mencionando de que es maravilloso cuando nos reunimos como iglesia y aspiramos a amarnos los unos a los otros, amar a Jesús, y que podemos llegar juntos a entonar cantos como el que estábamos entonando en este momento y poder gozarnos en el Señor. Y hemos estado profundizando en el 2º capítulo del libro de los Hechos, específicamente en Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Y una de las cosas que hemos estado tratando de hacer en estas primeras 6 semanas del año es que hemos estado redescubriendo los fundamentos de ser la iglesia. ¿Por qué hemos estado buscando redescubrir esos fundamentos? Simple y sencillamente, mis queridos hermanos, porque en muchos lugares lo que la iglesia debería de ser ya no es hoy en día. En muchos lugares se han convertido en lugares de simple y sencillamente de entretenimiento. Hemos dejado de ser la iglesia en muchos lugares alrededor del mundo. Y es importante que si nosotros tenemos una verdadera relación con Dios, lo cual el propósito de tener una verdadera relación con Dios es que Dios desea lo mejor para nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que devolver ese deseo de tener esa relación juntamente con Él. Es necesario que redescubrimos los fundamentos de lo que realmente es la iglesia. Reconocemos entonces que ese es un problema hoy en día en muchos lugares. Por lo tanto, hemos regresado a lo básico. Queremos asegurarnos de esforzarnos por convertirnos en la iglesia que Dios quiere que seamos. Y en nuestro estudio, en los capítulos anteriores que hemos estado viendo, en los versículos anteriores, en nuestro estudio del libro de los Hechos, hemos observado que después del primer sermón predicado de la iglesia, se convirtieron 3,000 personas. Se convirtieron 3,000 personas.
Y cuando se convirtieron las 3,000 personas, estuvimos viendo esto. De esta manera fue como estas 3,000 personas se añadieron a la iglesia. Dice, vamos a ver, tenemos también el PowerPoint en inglés, no lo tenemos en español. Pero dice la palabra de Dios de que se convirtieron 3,000 personas. Pedro estaba predicando el primer sermón. Termina de predicar el primer sermón Pedro. Después de predicar el primer sermón de la iglesia, se convierten 3,000 personas y se bautizan 3,000 personas. No solamente se expresan deseo de querer caminar con el Señor, pero aparte de expresar el deseo de querer tener una relación con Cristo, estos también se bautizan. Se bautizan porque el bautizo, hay muchas personas que se confunden en lo que es el bautizo. El bautizo es simplemente una expresión pública, una expresión externa de la decisión que usted ya tomó internamente. Cuando una persona se convierte y profesa fe en Cristo y quiere ser obediente a Cristo, lo dice públicamente a través de el bautizo. Entonces dice que ellos se bautizaron 3,000 personas después de la primera predicación del apóstol Pedro. Ahora, después de que ellos se bautizan, en el versículo 42, la iglesia ya se reúnen 3,000 personas y comienzan a hacer. De hecho, los apóstoles no sabían qué era lo que iban a hacer. Los apóstoles no tenían ni idea. Lo más que ellos se habían reunido eran los 120 que estaban en el aposento alto esperando el Espíritu Santo después de que Cristo resucita. Y entonces los apóstoles están buscando la guianza de Dios. ¿Qué debemos de hacer como iglesia? ¿Cómo se ve una iglesia? Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas mismas del infierno no prevalecerán, no vencerán a la iglesia. Y entonces cuando Cristo dijo eso, los apóstoles estaban orando y el Espíritu Santo los guía a hacer 4 cosas con la iglesia. Y en estas 4 cosas hemos estado enfocados en los domingos anteriores. Le dice que se dedicaban ellos como iglesia a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, o sea, a desarrollar relaciones significativas. ¿Sí me pueden escuchar bien, hermanos? ¿O soy yo el que como todavía tengo sordera un poquito? Dice que se dedicaban a desarrollar relaciones los unos para con los otros y que también se dedicaban a tener comunión en el partimiento de pan. Esa parte quiere decir que adoraban juntos. Donde dice que participaban en el partimiento del pan, quiere decir que adoraban juntos, porque el partimiento del pan tenía que ver con comer una comida juntos, pero también participar de la Santa Cena en las casas, y participaban en la oración. Ahora yo quiero que ustedes vean que cada una de estas cosas, cada una de estas 4 cosas eran disciplinas espirituales. Y en estas disciplinas espirituales que ellos tenían, iban a tener algo más como resultado las disciplinas espirituales. Número 1, dice que la disciplina espiritual que primero practicaban ellos era la enseñanza de la palabra de Dios. En una iglesia, la palabra de Dios tiene que ser la prioridad. En una iglesia, el desarrollo de las relaciones como resultado de tener una buena enseñanza en la palabra de Dios, es importante que entendamos que debe de eso resultar en desarrollar relaciones significativas con otras personas. Si yo tengo una buena relación con Dios, porque estoy escuchando la palabra de Dios, porque estoy aprendiendo la palabra de Dios, como resultado natural, mi relación con Dios me debe de llevar a mi relación con otros seres humanos. Mi buena relación con Dios me debe de llevar a tener una buena relación con otros seres humanos. Yo no puedo decir que tengo una buena relación con Dios a quien no veo y no tener una buena relación con otros seres humanos a quienes sí veo. La palabra de Dios lo dice en Primera de Juan. No podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos
cuando no amamos a nuestro prójimo a quien no vemos. Por lo tanto, ellos se dedicaban a tener una buena relación con Dios a través de aprender la palabra de Dios. Ellos se dedicaban a tener buenas relaciones y buena comunión unos con otros como resultado de que estaban aprendiendo la palabra de Dios. Y cuando venían al partimiento del pan, era porque se reunían en las casas y estaban adorando juntos al Señor en las casas. Incluso participaban de la Santa Cena en las casas. Y después de eso se dedicaban a estar constantemente orando los unos por los otros. Ahora, a lo que quiero llegar en esta mañana, y discúlpenme, pero estoy bien distraído con esto del micrófono. Can you up it even more? No. Ya la garganta no me está dando mucho. ¿Sí se escucha bien? Es que el mismo malestar me tiene un poco sordo y yo no me escucho. Pero lo que quiero que entendamos es una cosa bien importante. Cuando nosotros crecemos espiritualmente, nuestro crecimiento interno se va a expresar de diferentes formas externas. ¿Cómo se expresaba? ¿Cómo se expresaba el crecimiento externo de la iglesia? ¿Cómo se expresaba el crecimiento interno que ellos tenían? ¿Cómo se expresaba de manera externa? Se expresaba de dos formas. Ellos comenzaron a crecer en la unidad. Cuando usted crece en estas 4 áreas de adoración, cuando usted crece en estas 4 áreas de espiritualidad en su vida, una iglesia por naturaleza va a crecer en la unidad. Ahora, no solo la iglesia, cuando usted en su familia, usted con su esposa, su esposo, sus hijos, crecen en estas 4 áreas de su vida, va a resultar en unidad y va a resultar en generosidad. Quiero que ustedes noten esto. Si en una familia hay tiempo para la palabra de Dios, si en una familia hay tiempo para desarrollar buenas relaciones entre la misma familia, si en una familia hay tiempos de adoración, si en una familia hay tiempos de oración, eso va a resultar en que esa familia va a crecer. Y cuando crece la familia como familia, van a expresarlo con acciones externas. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a venir y va a haber unidad en la familia. Va a venir y va a haber generosidad, amabilidad, empatía dentro de la misma familia. Pero la familia es simplemente una iglesia más pequeña. Cuando también en la iglesia del Señor hacemos esto, estas son las cosas que deben de suceder en la vida del creyente. Y es importante que entendamos que cuando ellos estaban creciendo en estas áreas de su vida, lo primero que experimentaron fue unidad. Lo primero que experimentaron fue unidad. Y en la unidad dice que llegaban al punto de que estaban tan unidos que dice que vendían sus casas, vendían sus propiedades, vendían sus muebles si era necesario, con tal de poder ayudar a aquellos que tenían necesidades genuinas. Quiero que recordemos una cosa. ¿Por qué habían necesidades desde la primera iglesia? ¿Por qué habían necesidades cuando esas 3,000 personas se convirtieron? Habían necesidades porque cuando las 3,000 personas se convierten, muchos de ellos se quedan sin trabajo, muchos de ellos son rechazados porque cambian del judaísmo al cristianismo. Muchos de ellos son simple y sencillamente son abandonados por su familia porque le habían dado su vida a Cristo. Y entonces ahora se quedaban sin nada y tenían necesidades. Y entonces los que sí tenían cosas decían: no, necesitamos ayudar a nuestros hermanos. Necesitamos ver cómo nos apoyamos. Necesitamos ver cómo hacemos para proveer para las necesidades genuinas que ellos tengan. Y entonces la primera cosa que resulta, el crecimiento espiritual de estas 4 cosas que ellos tenían, resultan en unidad. Resultan en unidad. Y hay una cosa que muchas veces las personas no entendemos acerca de la unidad. La unidad no es solamente irse en una huelga y decir el pueblo unido, que dice, ¿cómo dice la cosa esa? Todos lo sabemos, ¿verdad? Pero eso no es unidad.
porque cada quien tiene su agenda. Unidad es de que a pesar de que tengamos diferentes opiniones y pensamientos, tenemos una meta en común, y la meta es hacer la voluntad de Dios. La verdadera unidad solamente puede venir por el Espíritu de Dios. ¿Y por qué digo eso? Porque lo dice aquí mismo. Vamos adelante. En Efesios capítulo 4 versículo 3 dice, el apóstol Pablo nos anima, y como crecieron ellos en unidad, Pablo les dice: esfuércense por mantener la unidad ¿de qué? Del Espíritu. O sea que la unidad es un asunto espiritual. Asegúrense de mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de paz. El vínculo significa, es el pegamento. El pegamento de la paz, el pegamento del amor debe de mantenerlos unidos. La unidad no es obra de un hombre. La unidad viene como resultado de que nosotros andamos en el mismo espíritu. No tu espíritu, no mi espíritu, porque si son nuestros espíritus muchas veces andan en conflictos unos con otros, ¿sí o no? Es por eso que en nuestros hogares a veces hay discordia, porque el espíritu del esposo anda de una manera y el espíritu de la esposa anda de otra. Y entonces hay discordia, no hay unidad en el espíritu. Cuando hay unidad en el espíritu, es que no es tu espíritu, no es mi espíritu, no es tu opinión, no es mi opinión, es la opinión de Dios. Y eso trae unidad a la familia. Eso trae unidad a la iglesia. Y el apóstol Pablo les decía a los efesios esto. En otras palabras, hermanos, si caminamos en el Espíritu, naturalmente vamos a buscar la unidad. Si caminamos en el Espíritu, si usted quiere saber si una persona anda caminando en el Espíritu, vea qué tanto esa persona se esfuerza por mantener la unidad con los demás. Si caminamos en el Espíritu, entonces buscamos la unidad, pero si no somos espirituales, es más probable que nos guste crear división y conflicto. ¿Han conocido ustedes personas que les guste el conflicto? ¿Han conocido personas que les guste crear divisiones? ¿Saben ustedes que hay personas que no pueden vivir sin conflicto? De hecho, hay personas que tienen que inventarse siempre algo para tener un conflicto, para crear un problema. Hay personas que no son felices y no están peleando con alguien. Y perdón que se lo diga, pero hay parejas que no son felices si no están en pleito. Y eso no trae la unidad del espíritu. Ahí hay un problema, y hay un problema grandísimo. Entonces, lo que sucedía con la iglesia primitiva es que, como estaban creciendo espiritualmente, estaban creciendo internamente, el resultado se mostró externamente con acciones de unidad. La unidad ocurre cuando el Espíritu está obrando en la vida de una persona. Cuando tienes unidad con otros creyentes, eso revela la madurez que tú tienes en tu fe. ¿Qué significa esto? Significa que si eres espiritualmente maduro, trabajarás para tener una unidad siempre, tanto en tu hogar como en la iglesia, como en cualquier otro lugar. Si eres espiritualmente inmaduro, causarás división. Y entonces, debido a la unidad, estos hermanos perseveraron juntos en las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales que acabamos de ver anteriormente. Porque esas disciplinas espirituales los llevaron a la unidad, y esa unidad la continuaron practicando con sus disciplinas espirituales. En otras palabras, se dedicaban a aprender la palabra de Dios juntos. ¿Sabe que una de las cosas que yo constantemente aconsejo, especialmente cuando doy consejería de parejas, que les digo a los hermanos: ¿cuántas veces ustedes leen la Biblia juntos en la semana? La mayoría de parejas me dicen: no la leemos juntos. Y si les pregunto con más profundidad, casi les voy a decir que me van a decir que no la leen ni siquiera separados. Por eso hay problemas, porque no estamos conectados en el mismo espíritu, no estamos unidos en el mismo espíritu. Y es la misma cosa con la iglesia, porque la iglesia simplemente es una familia más grande. Si no oramos juntos,
Si no nos comunicamos juntos, si no hacemos las cosas que Dios nos ha llamado a hacer juntos, en unidad, entonces ¿cómo vamos a mejorar en la vida? Ellos se dedicaban a aprender juntos, pasaban tiempo juntos. Nuevamente, ¿cómo usted va a conocer a los hermanos en la iglesia si usted no viene a la iglesia o si no pasa tiempo con los hermanos en la iglesia? ¿Cómo vas a conocer a tus hijos cuando hablamos de la unidad familiar si muchas veces no pasas tiempo con tus hijos? ¿Cómo vas a desarrollar relaciones significativas con tu cónyuge cuando no pasas el tiempo suficiente con tu cónyuge? Ellos se dedicaban a estas cosas. La misma unidad, el mismo crecimiento espiritual los llevaba a tener unidad, y la misma unidad los regresaba a tener unidad en las disciplinas espirituales que ellos tenían. Y entonces adoraban juntos. ¿Saben ustedes que hay una cosa que se ha olvidado en los hogares hoy en día? Y es el culto familiar. ¿Sabe que en los años anteriormente, hace muchos años, lo que hacían es que todas las familias siempre se les animaba a decir: no, hoy es el día del culto familiar. Los miércoles o los días que fuera, no se comprometan, porque aquí después de cenar vamos a leer la Biblia, vamos a cantarle al Señor 1 o 2 cantos y vamos a orar juntos como familia. Todo eso se ha ido perdiendo. ¿No se pregunta usted por qué el mundo está como está? Porque nos hemos ido olvidando de Dios. Queremos hijos excelentes, pero no les queremos enseñar la palabra de Dios. Ay, no, es que yo no quiero forzar a mis hijos a que vayan a la iglesia. Yo le dije siempre a mi hijo: antes de que tú cumplas los 18 años y seas independiente, cuando vivas en mi casa, tú vas a ir a la iglesia. Era mi responsabilidad como padre, guiar a mi hijo al camino del Señor. Después de que él se haga ya grande, adulto, ya es asunto de él, y a él tendrá que responder por él a Dios. Pero como padres nos hemos hecho tan dóciles que lo que queremos es ser amigo de nuestros hijos. Y tengo noticias para usted: usted no es amigo de sus hijos. Usted es papá o usted es mamá. Cuando nos confundimos con esas ideas mundanas, porque son ideas mundanas, son ideas equivocadas. Quiero ser, no, está bien abrirnos con ellos, está bien conversar con ellos, pero usted no es, usted es papá o usted es mamá. Usted no es amigo. Usted es quien Dios lo puso para guiar. Pero ¿cómo vamos a guiar si no estamos teniendo aquello en común que debemos de tener, que es el centro de la vida, que es Dios mismo? Ellos estaban orando juntos, pasaban tiempo juntos, adoraban juntos, tenían cultos familiares, porque dice que se reunían en las casas todos los días. ¿Se pueden imaginar ustedes cuántas casas estaban llenas con 3,000 personas todos los días? Y adoraban juntos todos los días y oraban juntos todos los días. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó a sus hijos orar? ¿Cuándo fue la última vez que sus hijos lo escucharon a usted orar? Esto traía un crecimiento tremendo. Había unidad. Era precioso. Pero como dijimos que son dos cosas, que cuando ellos estaban creciendo en la palabra de Dios juntos, estaban teniendo comunión y desarrollando relaciones significativas juntos, y estaban adorando juntos en el partimiento del pan, y estaban orando juntos. Ese crecimiento espiritual los llevaba, dijimos, número 1, a la unidad. Número 2, ese crecimiento espiritual los llevaba también a la generosidad. ¿Por qué la generosidad? Vamos a ir, número 2, generosidad. Vean lo que dice el verso 45 del capítulo 2 de Hechos. El verso 45 dice: y vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. O sea que estos hermanos decían: no solamente estamos unidos de palabra, estamos unidos con acciones. O sea, cuando alguien tenga, ¿qué tan generoso soy yo cuando alguien tiene necesidad? Y quiero de entrada
sacar el elefante del cuarto al decir esto. Muchas personas se equivocan en lo que es la generosidad. Muchas personas dicen, bueno, ¿qué es lo que hay que dar a Dios? ¿Qué es lo que hay que dar a las personas? En la Biblia se mencionan varias cosas. Un ejemplo como este es un ejemplo de generosidad. Pero en la Biblia se menciona lo que a casi nadie le gusta escuchar, el diezmo. En la Biblia se menciona las ofrendas. La Biblia se mencionan las limosnas. Y en la Biblia se ve el ejemplo de generosidad. Son 4 cosas diferentes. Son 4 cosas muy diferentes y es importante que no nos confundamos. Lo que estamos hablando aquí es la número 4, que es la generosidad. Y vamos a ver un poco más adelante la diferencia entre la generosidad y el dar a Dios. Pero la generosidad como la unidad. Ojo, y póngame mucha atención porque no puedo hablar mucho. Pero la generosidad como la unidad son cuestiones espirituales. Hay muchas personas que dicen, no, pero ¿cómo puede ser el dinero algo espiritual? Se lo voy a explicar ahorita. Ninguna de las dos cosas, ni la unidad ni la generosidad, pueden suceder por las razones correctas a menos de que el Espíritu de Dios esté obrando en una persona. Vean ustedes una cosa bien importante. Yo puedo ser generoso con alguien, pero no porque quiero agradar a Dios, sino porque después quiero sacar provecho de esa generosidad que tuve. O sea que hay personas que pueden llegar a ser generosas por las razones equivocadas. Esa no es generosidad. Eso es aprovecharse de las personas o aprovechar de la situación. Sin el Espíritu de Dios, la unidad se convierte en división. Y sin el Espíritu de Dios, la generosidad se convierte en una obligación. Nunca la generosidad debería de ser una obligación. Pero quiero que noten ustedes nuevamente, estas dos cosas, tanto la unidad como la generosidad, resultaban del hecho que en el versículo 42 ellos habían crecido en la palabra de Dios, habían crecido en desarrollar relaciones significativas, habían crecido en adorar juntos en el partimiento del pan y habían crecido en orar juntos. Sin el crecimiento espiritual no puede haber unidad. Sin el crecimiento espiritual no puede resultar con expresión de generosidad. Cuando una persona es generosa porque el Espíritu de Dios está obrando en ellos, es una cosa increíble. Porque es entonces cuando recordamos lo que el apóstol Pablo dijo en las palabras del Señor Jesús, cuando el apóstol Pablo mencionó en Hechos capítulo 20 que Cristo había dicho, es mejor que dar que recibir. Eso es generosidad. Si el Espíritu actúa en mí, la generosidad fluye de un corazón transformado por el Espíritu Santo. Hay iglesias donde a la gente les tienen que estar diciendo y diciendo hermanos, si ustedes han venido aquí por un tiempo ya, ustedes saben que eso no lo hacemos aquí. Si Dios está obrando en usted, yo no tengo por qué estarle pidiendo nada a usted. Usted sabe cuál es su responsabilidad. Usted sabe dónde está su corazón, si está o no está en Dios. Porque donde está su tesoro, ahí está ¿qué? Ahí está su corazón. Ahí está su corazón. Entonces no tenemos que hacer eso. Las iglesias no fueron para estar pide y pide y pide dinero. Si usted va a una iglesia y están haciendo eso, corra, huya. Porque eso no es lo que la iglesia es. La iglesia es para instruirnos, la iglesia es para animarnos, la iglesia es para desarrollar relaciones significativas, la iglesia es para ir y adorar a Dios. Y parte de adorar a Dios es ser una persona generosa. Por lo tanto, cuando crecemos espiritualmente, ser generoso se convierte en una acción externa natural que refleja un corazón transformado por el Espíritu Santo. Alguien decía en una ocasión, si Dios tiene tu corazón, Dios tiene tu billetera. Si Dios no tiene tu corazón, por más que quieras, Dios no tiene nada más de ti. Existe una conexión fundamental entre nuestra vida espiritual y lo voy a volver a repetir. Existe una conexión fundamental
entre nuestra vida espiritual y la forma en que pensamos y manejamos nosotros el dinero. ¿Sabían ustedes eso? Que como yo manejo mi dinero, tiene mucho que ver en cómo yo estoy espiritualmente. Podemos tratar de separar nuestra fe de nuestras finanzas, pero Dios las ve como inseparables. Es más, quiero mostrarles esto con la Biblia. En Lucas capítulo 3, versículo del 8 al 14, pero vamos a ver ahorita el 8 y 9. Juan el Bautista está predicando el arrepentimiento. Y vean ustedes esto. Cuando les está predicando el arrepentimiento, Juan el Bautista les dice: produzcan frutos dignos de ¿qué? ¿Qué quiere decir eso? Demuéstrenlo con hechos que realmente se han arrepentido. O sea, les está pidiendo hechos, les está pidiendo pruebas. ¿Cuál es el fruto de que realmente ustedes se han arrepentido? Les dice Juan el Bautista. Y no comiencen a decirse entre sí mismos, a sí mismos: Abraham tenemos porque somos descendientes de Abraham. Porque yo os digo que de estas piedras Dios puede levantar hijos de Abraham, para Abraham. Y les dice Juan el Bautista: miren, les voy a hablar sin pelos en la lengua. El hacha ya está puesta en la raíz de los árboles, dando a entender que cada ser humano que lo estaba escuchando es un árbol. Y les dice: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé ¿qué? Buen fruto. ¿Y qué estaba pidiendo en el versículo 8? Frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Pero si no da buen fruto, les dice, será cortado y echado al fuego. Entonces ellos están confundidos cuando están escuchando a Juan el Bautista. ¿Cómo es que tenemos que dar fruto y si no damos buen fruto ya estamos listos para ser cortados y echados al fuego? Entonces le están preguntando, entre las multitudes que se reunían para escucharlo. En el versículo 10, vamos al verso 10 ahora. Le preguntan: ¿qué debemos de hacer? Preguntó la multitud. Le preguntaron: ¿qué debemos de hacer? Porque no entendían qué es esto de que tengo que dar frutos o de que tengo que mostrar con mis resultados, con mis acciones, que realmente he tenido un arrepentimiento espiritual, que ahora tengo una relación con Dios. Y entonces Juan le responde, es que le responde 3 veces y Juan le responde de esta manera: el que tenga 2 camisas, ¿qué es lo que tiene que hacer? Le dice: comparta con el ¿quién? Con el que no tenga. Lo que les está diciendo es: ¿quieres tú mostrar frutos de que te has convertido? Comparte con el necesitado. Hay una conexión increíble entre lo material y lo espiritual aquí. Porque yo voy a manejar lo material dependiendo de mi vida espiritual. Ahí es donde yo voy a poner mis prioridades. Y le dice: comparta con el que no tenga. Y el que tenga comida, ¿qué le dice? Haga lo mismo. Si usted tiene un plato de comida y hay alguien que no tiene, comparta. Ese es un fruto de que una persona se ha convertido. Pero no termina ahí, porque eso se lo dice a todos en general. Llega otro grupo que lo está escuchando a Juan y le dice: hasta los recaudadores de impuestos llegaron, venían a bautizarse, porque se convertían y se querían bautizar inmediatamente. Y cuando llegaban a bautizarse le preguntaban: maestro, ¿y nosotros qué debemos de hacer? Y mire lo que les dice: no cobren más de lo que se les exige, les dijo. ¿Qué tenía que ver esto? Lo primero tenía que ver con camisa y comida, con ropa y comida, y esto tenía que ver con ¿qué? Si ustedes se han convertido, no le roben a la gente dinero. Por eso es que Cristo dijo: no pueden servir a 2 señores. O sirven a las riquezas o sirven a Dios. Y aquí vuelve a traer el punto del dinero.
Pero no es este el único grupo, falta uno más todavía. Se acercaron los soldados. Ayer me dijo un amigo mío que le sacaron dinero, me dijo, lo extorsionaron. Porque esto era lo que hacían. Este es un negocio viejísimo, ¿eh? Entonces algunos soldados le preguntaron: ¿y qué debemos de hacer? O sea, ya le dijiste a la gente, ya le dijiste a los publicanos, ahora ¿qué debemos de hacer nosotros como soldados? ¿Y qué le dijo él? No extorsiones dinero, no acuses a la gente falsamente, conténtate con tu paga. O sea, no acuses a la gente falsamente, porque eso es lo que se usa para sacar mordida. Lo que les está diciendo a los soldados es: estén felices con lo que se les paga. Si ustedes se han convertido, no le pidan mordida a la gente. Si ustedes se han convertido, no le saquen dinero robado a la gente de esa manera. Las 3 ocasiones, en la primera les dice la ropa, les dice la comida, en la segunda les dice de los impuestos y en la tercera les dice de las estafas. Todas tenían que ver con dinero. Nuevamente, si ellos estaban creciendo en la palabra de Dios, ellos tenían que entender que todos ellos tenían que entender. Es más, nadie le había preguntado a Juan sobre finanzas. Si se dieron cuenta que en el texto ninguno le pregunta a Juan: ¿y cómo debemos de manejar nuestras finanzas? ¿Y cuánto es el diezmo que tengo que dar? ¿O a quién le tengo que dar ofrenda? ¿O a dónde tengo que donar para ser generoso? Nadie le hizo esa pregunta a Juan. La pregunta fue: ¿qué debemos de hacer para mostrar que tenemos frutos de que realmente nos hemos arrepentido? Y Juan les dijo: despójate de lo material y reconoce que Dios es el dueño de eso y que no es tuyo. Cuando Dios tiene tu corazón, Dios tiene todo de ti. Juan quería que su audiencia supiera que nuestro enfoque en el dinero y en las posesiones es esencial en nuestras vidas espirituales. Él les estaba diciendo que quieren saber cómo mostrar frutos. Lo que les estaba diciendo es: sean generosos, sean generosos. Y los nuevos cristianos, volviendo a Hechos 2, los nuevos cristianos en Hechos 2 entendieron esto de la generosidad porque les estaban enseñando las enseñanzas de los apóstoles. Fueron generosos con aquellos que tenían la necesidad. Por eso, nuevamente, ¿qué era lo que estaban haciendo aquí? Léalo conmigo. Dice: vendían sus bienes y posesiones para dárselos a todo el que lo necesitaba. ¿Será que entendieron estos cristianos en la primera iglesia que cuando se convertían, ayudar a otros debería de ser algo normal o natural en la vida de ellos? Estos cristianos entendieron muy bien eso, porque hoy en día no tan fácil una persona se va a deshacer de sus cosas. Hoy en día no tan fácil una persona, pero cuando estás creciendo espiritualmente, hay 2 cosas que suceden en tu vida. La unidad con tu iglesia, con tu familia, sucede. Cuando estás creciendo espiritualmente, también sucede tu generosidad, porque te despejas de tu egoísmo, de tu avaricia, te despejas del egoísmo y empiezas a ayudar y a apoyar a aquellos, dicho sea de paso, que tienen necesidades genuinas. ¿Por qué hago ese énfasis? Porque yo, después de 28 años en el ministerio, he visto a personas. ¿Sabe usted que he visto yo personas que tienen una ruta de cómo se van de iglesia en iglesia? Hay personas que hacen ruta. Hace 2 años fuimos a aquella iglesia, todavía es muy pronto, no vayamos todavía. Y tienen una ruta donde van de iglesia en iglesia pidiendo dinero. Y dicen: es que tenemos necesidad. Y muchas veces son personas que se aprovechan de la bondad de los cristianos. Aquí muchas veces ha llegado gente después del servicio, pero no vienen al servicio. Pero han llegado personas en el servicio, después del servicio, y me dicen: usted es el pastor.
Y ya yo más o menos sé por dónde va la cosa. Sí, yo soy el pastor. ¿Puede orar por nosotros? Ah, claro que sí, vamos a orar. Llamo a los ancianos, oramos por la persona y después ya sé que viene el golpe, ¿verdad? ¿Sabe usted cuál es el golpe? Ah, también queríamos decirle que necesito. Y entonces yo les digo, lo siento mucho, en nuestra iglesia no damos efectivo a nadie. Número uno, no damos efectivo a nadie. Número dos, nuestra iglesia tiene como prioridad apoyar a sus miembros. Si nuestros miembros están en un daño, en una situación difícil, es nuestra responsabilidad apoyarlos, porque conocemos a la persona, porque no nos están estafando. Son cosas que son bien delicadas, hermanos, pero tienen que hacerse bien. Hay muchos cristianos que a veces no, es que Dios dice que les tengo que dar. En una ocasión un jovencito, me recuerdo yo, que venía bien contento y me dice, no, es que encontré una familia ahí y me dijeron que no tenían dinero, y que si les llenaba el carro de gasolina. Les llenó el carro de gasolina, les dio como $200 más en efectivo y esa gente jamás se volvió a aparecer. Y entonces tenemos que saber cómo era que hacían esto estos cristianos. ¿Cómo era que lo hacían? ¿Cómo era que eran generosos? Vamos a entender eso ahorita antes de que terminemos, porque es importante que usted practique la generosidad, pero sea inteligente como practica la generosidad, ¿verdad? Dice aquí, mire, es más, lo vamos a ver de esta manera. En este versículo describe cómo la iglesia primitiva practicaba la generosidad, vendiendo sus posesiones y distribuyendo las ganancias a los necesitados. Analicemos los versos en griego de este versículo. ¿Cuáles son los verbos aquí? El primer verbo que vemos es que estaban vendiendo. El verbo es una acción, ¿verdad? Estaban vendiendo. Estaban vendiendo. ¿Qué significa? La palabra que se usa ahí para hablar del verbo vender en griego es la palabra pripraxko, que significa vender o disponer de algo vendido. Está en tiempo imperfecto este verbo, lo cual cuando está en tiempo imperfecto indica una acción continua en el pasado. Usted dirá, pastor, ¿de qué está hablando? Se lo voy a poner más sencillo. Lo que significa es de que ellos no vendían una sola vez, sino que estaban constantemente vendiendo cosas. Ah, no, allá tengo una camisa, vamos a ver si la vendemos. O sea, ¿saben ustedes que los yard sales comenzaron en la primera iglesia primitiva? En serio, no es broma, ¿eh? Y hay personas que dicen, no, es pecado hacer eso. No, no, es pecado hacer una venta en una iglesia cuando se hace para beneficio propio. ¿Se acuerdan ustedes cuando Cristo entró al templo y les dio de latigazos a los que estaban vendiendo en el templo? Es que era el negocio personal de ellos. Les voy a decir algo, hermanos, con todo mi amor. Aquí no se traen negocios personales a la iglesia. Aquí venimos a crecer espiritualmente. Allá afuera es otra cosa, pero aquí venimos a crecer espiritualmente. Entonces Cristo los agarró y los sacó del templo latigados porque estaban haciendo negocio personal. Eran pero cuando la iglesia primitiva se reunía para vender cosas, el propósito es que ese fondo volviera a los apóstoles para que los apóstoles vieran quiénes tenían necesidad. Y si no, lee el capítulo 4 más adelante usted. Los apóstoles tenían que ver quiénes tenían necesidad y con el fondo que habían recogido de las ventas, con ese fondo ayudaban a la gente. O sea, por eso se podían ayudar. Estaban vendiendo regularmente. No era un evento, no era una sola vez. Estuvieron vendiendo. Algunos de ellos daban sus propiedades. Pero cuando habla de propiedades no solo está hablando de un terreno o una casa, porque si no, no se podían reunir en casas. No, estaba hablando propiedades. Esta es una propiedad, esta es una propiedad, esta es una propiedad. Mi camisa, mi saco es una propiedad. Ellos vendían sus cosas para poder levantar fondos y ayudar a los que estaban necesitados. Entonces, su generosidad era continua y era guiada por el Espíritu Santo. Vendían sus pertenencias según fuera necesario, en lugar de regalarlo todo impulsivamente. No debemos de dar impulsivamente.
debemos de ser generosos sabiamente. Pero dice que estaban entonces vendiendo. Entendamos el siguiente verbo en este versículo, que es estaban distribuyendo, distribuían ellos. El verbo distribuía viene de la palabra en griego diamerizo, que significa que dividían, distribuían, o ¿qué más hacían? ¿Verdad? Estaban dando a los demás, estaban dando, pero las donaciones de ellos fueron reflexivas y prácticas. No solo dieron a ciegas, sino que se aseguraron que se satisfacían las necesidades, no las necedades. Porque muchas veces hay personas que tienen necesidad porque primero cubrieron una necedad. ¿Sí me doy a entender? A veces queremos vivir de una forma que no podemos. Si usted gana $100, usted tiene que ver cómo le hace para vivir con $100. No trate de vivir con $3,000 cuando usted solo gana 100. O sea que a veces sabemos personas que tratamos de vivir como que ganáramos un salario de $5,000 cuando tal vez nuestro salario es de 4. Y lo único que vamos a hacer es meternos a un lío. Y vamos a tener necesidades. ¿Por qué? Porque no fuimos sabios administradores. Así que con cualquiera que tenía necesidad, lo que ellos hacían era esto. La necesidad, vamos al siguiente, no era entonces los deseos lujosos de ellos, pero dice aquí que las necesidades también, así como vendían constantemente y ayudaban constantemente, las necesidades también surgían constantemente. O sea que el dar de ellos no era imprudente, era responsable. Ayudaban responsablemente. ¿Cómo lo hacían? Nuevamente, más adelante en el capítulo 4 lo explican. En el capítulo 4 y en el capítulo 7 también lo explican, el capítulo 6, perdón, lo explican, porque lo que ellos hacían es que después de que vendían las cosas, traían el fondo y lo llevaban a los apóstoles, y los apóstoles se encargaban de decir, aquí está esta necesidad, aquí está. No lo hacía cada quien individualmente, porque entonces no había unidad si lo hicieran de esa manera. Entonces queremos entender muy bien una cosa para terminar, porque esta serie termina hoy. Tuve que aprovechar para sacar todo lo que me faltaba, ya que la semana pasada no pude, y doy gracias a Dios porque el hermano Alejandro nos pudo ayudar la semana pasada. Pero vamos a entender lo que es dar versus generosidad. Dar a Dios. ¿Qué es dar a Dios? Es más, déjenme, voy a empezar con lo que es, ¿qué es generosidad? Voy a empezar de la otra manera, voy a empezar con la generosidad. La generosidad es lo que se caracteriza por un espíritu de una persona altruista, una voluntad de dar más allá de lo que se requiere. La generosidad no es mi ofrenda. La generosidad no es mi ofrenda. La generosidad no es limosna. La generosidad es cuando yo digo, ya cubrí todo lo demás, incluyendo lo que de Dios es de Dios, y tengo esto que me sobra. Ya cubrí, ya tengo ahorros, ya tengo todo lo demás, ya cubrí mi presupuesto, pero esto Dios me dio de más, y sé que hay una persona con necesidad genuina. Si hay una persona con necesidad genuina y Dios me dio esto de más, ayudar a esa persona en algo sería tener generosidad. Eso es generosidad. Eso exactamente es generosidad. ¿Y dónde lo encontramos? Lo encontramos en 2 de Corintios 9:7. 2 de Corintios 9:7. Me fui un punto más adelante, hermana, y después vamos a regresar. Donde Pablo le dice a la iglesia de Corinto, cada uno de ustedes debe de dar lo que ha decidido en su corazón dar. O sea, cuando usted le va a ayudar a una persona, yo no le puedo decir a usted cuánto le dé. Eso tiene que ser algo de su corazón. Esa es generosidad. Debe de dar, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre.
Dios ama al dador alegre. Ahora, eso es generosidad. Ahora, ¿qué significa? ¿Cómo confunden muchas veces las personas la generosidad a las personas? Y a veces hay personas que dicen hay que ser generoso con Dios. No, usted nunca va a poder ser generoso con Dios. Dios es generoso con usted. Usted le da a Dios lo que es de Dios y punto, si usted quiere. También es un asunto personal. Pero ¿qué es dar a Dios? A menudo dar a Dios, eso implica lo que son mis ofrendas. Y muchas veces las personas me preguntan a mí, ¿qué es lo que se da, pastor? ¿Ofrendas o diezmos? Le digo, bueno, depende de usted. Depende de lo que usted haya aprendido y lo que usted entiende en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nuestros diezmos es nuestra responsabilidad delante de Dios. Mi ofrenda es después de mi diezmo si yo quiero dar algo. Pero incluso, hermanos, quiero ser sincero con ustedes en esto porque son temas muy delicados, porque han sido abusados. Usted, si usted no quiere dar, no dé. Nadie le puede obligar a dar lo que usted no quiere dar. Ahora, si usted está creciendo espiritualmente como estos hermanos crecían en la palabra, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración, y usted está creciendo espiritualmente, ¿se acuerdan ustedes cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento que les dijo Juan el Bautista? Despojarse de aquello que nos ata tanto, porque no podemos servir a dos señores. Y entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de dar a Dios? Este versículo lo conocemos, especialmente si usted tiene mucho tiempo de ser cristiano. Usted sabe que este versículo lo predican de diferente manera, pero lo predican en muchas iglesias. Donde en Malaquías capítulo 3, versículo 10, el profeta Malaquías, de hecho, que no era ni profeta Malaquías. Algún día lo estudiaremos el libro y les voy a explicar quién era Malaquías. Malaquías, la palabra malak en el Antiguo Testamento en hebreo viene de la palabra ángel. Malaquías no se le conoce descendencia, no se le conoce ascendencia ni descendencia, y Malaquías en realidad no era un profeta, era un enviado especial de Dios para hablar a su pueblo estas cosas. Y les dice Malaquías: traigan el diezmo a la tesorería del templo, así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos. Y si ustedes hacen eso, les dice, vean si yo no obro con las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Dios les está diciendo, esta es su obligación, hacer esto. Nada que ver con la generosidad. Esta es mi responsabilidad. Pero después de eso, si yo quiero ayudar a alguien más, no puedo decir, este es mi diezmo de Dios, voy a sacar de mi diezmo para ayudarle a aquella persona. No, entonces no sería generosidad tampoco, ni sería tampoco ofrenda. Eso ya sería hacer otra cosa que algún día se los voy a explicar. No quiero ofender a nadie el día de hoy, quiero explicar las diferencias. Bueno, sí, de hecho Dios dice, me están robando. ¿Sabe usted que eso es lo que Dios dice? Ustedes me están robando, les dice Dios, porque no le traían lo que tenían que traerle a Dios. Y muchas veces nosotros los seres humanos inconscientemente o conscientemente le robamos a Dios. Pero después de darle a Dios lo que es de Dios, Dios nos llama a ser generosos. Dios nos llama a ser personas que proponemos en nuestro corazón qué es lo que podemos hacer para ayudar a otra persona. ¿Por qué es importante ser generoso con otras personas? Lo cual esa es la enseñanza del libro de los Hechos. ¿Por qué debemos de aprender la generosidad de la primera iglesia? Y con esto termino. Proverbios capítulo 11, versículo 25 dice: el generoso prosperará, él reconfortará a los demás y será ¿qué? Refrescado. O sea que cuando usted conforta a los demás porque usted les ayudó, cuando usted es generoso con los demás porque usted los apoyó en su momento, en algún momento cuando usted necesite, ¿sabe qué va a hacer Dios? Dios se va a encargar
de poner a una persona que lo reconforte a usted también. Usted ayuda a una persona y Dios va a decir: hiciste lo que... ¿Se acuerdan lo que Cristo dijo? Me vistes con sed y no me diste de beber, pero si lo hiciste, me diste de beber. Si me vistes con hambre y me y le diste de comer a uno de los míos, a mí me diste de comer. Hay que ser generosos, hermanos, y no hay que confundir una cosa con la otra. El generoso prosperará, porque él va a confortar a otros, para él también va a ser refrescado. Segunda de Corintios 9:6, acuérdate de esto: el que siembra escasamente también recibirá. ¿Tú quieres recibir escasamente? Da escasamente. No ayudes a los demás, no ayudes a la persona necesitada. Quédate con todo. Sé como aquel que decía en Lucas capítulo 12, que decía, ¿qué decía el hombre de Lucas capítulo 12? Estos son mis graneros, yo los he llenado, yo los he repleto con todo. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo: necio, esta noche me vienen a pedir tu almita, esta noche te vas conmigo, esta noche te juzgo, y todo lo que tienes, ¿de quién va a ser? ¿Sabe qué es lo que pasa, hermanos? ¿Por qué no somos generosos muchas veces? Porque queremos acumular, acumular, acumular. Porque entre más usted acumula, ojo, no estoy diciendo que no hay que ahorrar, sí hay que ahorrar, porque hay que ser como la hormiga, dice Proverbios. Pero cuando acumulamos y acumulamos y nunca ayudamos a un necesitado, lo que nosotros estamos haciendo es acumulamos porque queremos confiar en la cuenta de banco y no en Dios. Yo quiero confiar en que tengo dinero ahí. Si no tengo dinero ahí, entonces no va a ser que tenga un lío después. ¿Alguno de ustedes alguna vez les han laqueado la cuenta de banco? ¿Se las han cancelado por un día o dos? ¿No se han puesto nerviosos? Pone nervioso eso a uno y desesperado. ¿Y qué habrá pasado con mi cuenta? ¿Me la habrán hackeado? ¿Me habrán sacado el dinero? Porque tenemos tanta confianza en las cosas materiales. Seamos generosos. Nuevamente, si estamos creciendo espiritualmente, hay dos cosas que van a venir a nuestra vida: la generosidad y la unidad. Vamos a orar. Y voy a pedir a los sugieres que pasen a la parte de enfrente, porque no hemos orado por las ofrendas. Y después de esta oración, nuestros hermanos pasarán por las ofrendas y vamos a quedar despedidos. Amado Padre que estás en gloria, queremos darte gracias, Señor. Gracias por haberme permitido terminar, Señor, en esta mañana, y aunque nos alargamos más de lo normal, te doy gracias, Señor, y te pido que continúes sanando mi garganta, Señor. Y pido, Señor, por cada hermano, por cada hermana aquí presentes. Señor, queremos entender cada uno, Señor, de que el punto no es el dinero, el punto es nuestra vida espiritual. Y si mi vida espiritual está bien contigo, todo lo demás está bien contigo. Y queremos, Señor, venir delante de ti y pedir que tú bendigas al dador alegre. Señor, que nadie dé por fuerza, que nadie dé por necesidad y mucho menos por manipulación, porque tú amas al dador alegre, Señor. Pedimos que tú nos bendigas y nos ayudes para poder ayudar a otros que están también necesitados. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.